Hola, mucho gusto, mi nombre es Isamar y en esta tarde quiero hablarles acerca del ambiente de aprendizaje. Primeramente, quiero enfocarme en qué es un ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje es un espacio en que los estudiantes interactúan bajo condiciones y circunstancias físicas humanas, sociales, culturales, propicias para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente. Específicamente, en el marco del desarrollo de competencias en un ambiente de aprendizaje, se encamina la construcción y propiciación de un saber que pueda ser aplicado en las diferentes situaciones que se le presentan a un individuo en la vida y las diversas acciones que se le pueden presentar en la sociedad. El ambiente debe de ser parte de ellos, debe fomentar el aprendizaje, debe ser autónomo, dando lugar a que los sujetos asuman la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, también considero que generar espacios de interacción entre los estudiantes en los cuales el aprendizaje se construya conjuntamente de manera que se enriquezca la producción de los saberes con el trabajo colaborativo y que se reconozca la importancia de coordinar las acciones y pensamientos con los demás. Es decir, necesitamos nosotros fomentar en las aulas, adecuarlas de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Ambientes de aprendizaje y modelos educativos. Son importantes, o es importante acotar, que no todos los ambientes de aprendizaje son válidos para todos los modelos educativos en la intención de alcanzar la excelencia académica, ya que el espacio forma parte inherente de la calidad de la educación. Es decir, los ambientes de aprendizaje deben de moverse de acuerdo al territorio al que pertenezcan, ya que un modelo educativo es una recopilación o síntesis de ciertas teorías o distintas teorías, enfoques pedagógicos que orientan a los docentes a la elaboración de programas de estudios y la sistematización de procesos de enseñanza de aprendizaje. Ahora me quiero enfocar explícitamente en ambientes de aprendizaje inclusivos. Al hablar de ambientes de aprendizaje inclusivos, las interacciones en el aula tienen una estructura la cual se componen de acciones. Estas forman los núcleos interactivos, mismos que dan a su vez origen a los ciclos de interacción. Dicha estructura interactiva es el cuerpo de ambiente de aprendizaje inclusivo que se ve viva en un aula integradora. Es decir, el ambiente es de carácter dinámico, es un ente vivo, debe de ser llamativo para el niño o para el estudiante. Se caracteriza por favorecer las intenciones en el aula y la inclusión de todos los miembros, tenga o no sus necesidades educativas especiales en las tareas escolares. La colaboración entre pares facilita la interdependencia positiva y la interacción proveedora. En ambientes de aprendizaje como estos, los niños pueden solicitar, rechazar, ignorar la ayuda en la resolución de las tareas, por lo que se corrobora que esa tiene que ser proporcionada en el momento adecuado. Durante el trabajo de campo, podemos observar que a través de la colaboración de los niños pueden tomar el papel de mediadores con sus compañeros que presentan dificultades en la realización de alguna tarea. Es decir, incluso los compañeritos mismos nos ayudan a que el ambiente se vuelva un ambiente inclusivo para el estudiante. Si ven que tienen necesidades y ellos comprenden el tema un poquito más, tienden a apegarse a ellos para poderlos ayudar. Lo anterior, podemos notar que la obtención de los beneficios a través de la implementación de las estrategias colaborativas. Sin embargo, conviene preguntar qué y cómo aprenden los niños con o sin necesidades educativas especiales en escenarios como estos, porque esos vienen a ser ambientes inclusivos para niños con necesidades educativas. ¿Cuáles son las necesidades educativas que pueden presentar? Nosotros debemos analizar los diferentes casos y situaciones que podemos presentar. Necesidades educativas. Para poder diseñar un ambiente de aprendizaje, el profesor siempre debe tomar en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando radicalmente al entorno en el que los alumnos aprendían. En consecuencia, si antes podían usarse un espacio de la escuela, la comunidad y el aula como entorno de aprendizaje, ahora hay espacios distintos que pueden ser empleados como parte del contexto de la enseñanza. Debemos saber manejar en los contextos también para poder enseñar. Tenemos que siempre enfocarnos en el clima de aprendizaje. ¿Cuál es el clima de aprendizaje que nosotros vamos a brindar como docentes? El aula para la generación de ambientes que favorezcan los aprendizajes al actuar como mediador
diseñando situaciones de aprendizaje centradas en el estudiante, generando situaciones motivantes y significativas para los alumnos, lo cual fomenta autonomía para aprender a desarrollar el pensamiento crítico y creativo, así como el trabajo colaborativo. De nada serviría si un espacio se modifica, introduciendo innovaciones, materiales, tratando de arreglarlo o adecuarlo para jalar o llamar la atención de nuestros estudiantes, si nosotros nos mantenemos inalterables, en inalterables acciones o prácticas educativas que son cerradas, verticales, meramente instruccionales. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a enfocar simplemente a dar órdenes y el estudiante tiene que saber acotar esas órdenes y ellos no van a sentir un ambiente de aprendizaje adecuado acorde a sus necesidades educativas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de brindarle un clima especial, un clima único, porque aún así, si estamos fuera de un ambiente de aprendizaje, es decir, estamos fuera de la escuelita, tratamos nosotros o nos relacionamos mal con las personas que nos están rodeando, no vamos a tener un buen clima para poder dialogar. En este caso, no vamos a tener un buen clima para poder incluir o incentivar al estudiante a aprender. No vamos a poder integrarlo o no vamos a poder realizar la integración educativa que propone eliminar lo que a su juicio es el currículo paralelo de la educación especial. En conclusión, considero y sugiero que la currícula de educación básica concreta dicha sugerencia a través del seguimiento de esta currícula en los centros de atención múltiple y en la incorporación de los niños con necesidades educativas especiales, escuelas regulares. Podemos centrar su interés en la atención de los niños integrados, pero ¿cómo podemos eliminar que el foco de la atención que otorga eso a dichos niños? Cuando nos enfocamos en el clima del aula inclusiva, no basta con decir o llamar al aula inclusiva para que realmente lo sea. No es una cuestión de nombre, sino de lo que ocurre en ella. Algunos autores señalan aspectos importantes para que el aula pueda considerarse inclusiva. Es decir, no simplemente nos bastaría con que nosotros digamos que el aula es inclusiva, sino que necesitamos generar llamar la atención en nuestra aula a nuestros estudiantes. Primero, debemos de considerar una aula inclusiva o para que pueda ser inclusiva los siguientes aspectos. Primero, los estudiantes necesitan creer que pueden aprender y lo que están aprendiendo es útil, relevante y significativo para ellos. Segundo, que se van a exigir esfuerzos dentro de sus posibilidades de aprendizaje, que puedan lograr tareas que puedan realizar con éxito. No es viable atender de forma individualizada a cada uno de los estudiantes de un salón de clase, ya que manejamos a veces un número grande de estudiantes, pero sí proponemos las tareas colaborativas o tareas diferenciadas a realizar en grupos homogéneos o heterogéneos, dentro de los cuales atender de forma aproximada a las necesidades de cada uno de los estudiantes para que puedan aprender y realizar con éxito, de forma que puedan sentirse satisfechos en su trabajo. Tercero, saber que pertenecen a un grupo, que hay relaciones de aprecio, de respeto mutuo, que hay normas comunes en un sentido de comunidad, que aprenden donde cada miembro aporta y recibe de los demás de sus posibilidades y limitaciones. Deben de sentirse ellos especialmente que se encuentran dentro de ese grupo, que no son excluidos, que no son específicamente aislados o son personas diferentes. Cuarto, que son responsables de su propio aprendizaje. Es importante que conozcan los objetivos a lograr, darles retroalimentación en lo que se va realizando, apoyo para ir avanzando y lograrlos. Los estudiantes con discapacidad intelectual también pueden participar en la planificación de sus objetivos, para que se impliquen en la toma de decisiones, en la evaluación de lo que va logrando y en la identificación de sus preocupaciones y dificultades para lograrlos. El clima de confianza, lo que hablaba hace un momento, en el que los errores puedan formar parte del aprendizaje, ¿no? No les vamos a enseñar, yo me equivoqué y ahí vamos a quedar y no puedo mejorar. Técnicamente no les enseñamos a superar o solucionar problemas,
sino ellos entiendan que pueden cometer errores también, y eso viene a ser parte del aprendizaje y puede servir para reflexionar, para aprender, para mejorar. Vamos a generar con eso una confianza para preguntar algo que no se sabe. Es decir, podemos notar muchas veces que dentro del aula el estudiante se siente limitado a alzar la manito, a preguntarnos algo, pero nosotros debemos de crear un clima de confianza con los estudiantes. Cuando algo no se entiende, cuando tienen dudas, etcétera, ¿verdad? Vamos a poder generar la confianza con el respeto debido. Ellos van a poder confiar y preguntarnos acerca sobre el tema que se está dando. No van a tener limitaciones. Dar espacio en el sentido de emociones, sexto, dar espacios en el sentido de emociones dentro del aula. La alegría, la tristeza, el miedo, la inseguridad, la amistad, celebrar los éxitos, felicitar para preguntar cuando algo no se sabe, cuando algo no se entiende, cuando se tienen dudas, ¿verdad? Vamos a facilitar, a felicitar los logros de cada uno, los avances que van a tener. Debemos de dar este espacio a los sentimientos de nuestros estudiantes también, porque muchas veces no sabemos, fuera de nuestro contexto, fuera de donde nos encontramos, no sabemos cuáles han sido las situaciones de ellos y a veces no sabemos cómo se sienten, ¿verdad? Pero explícitamente para ello tenemos el DS que también nos colabora. Pero nosotros aún así debemos de dar espacio a los sentimientos y emociones de cada uno de nuestros estudiantes y saber valorar su esfuerzo, saber premiarlo también, hacerles saber que ellos son capaces y pueden lograr todo lo que se propongan con éxito. Los estudiantes con necesidades educativas especiales suelen necesitar ambientes bien estructurados y organizados donde el orden les facilite sus tareas. Es decir, nosotros debemos de generar un espacio de ambiente estructurado, que tenga organización, que ellos puedan entender o realizar cada una de las actividades que uno les impone. La sistematización de los materiales también es muy importante. Las rutinas diarias que les proporcionan confianza y seguridad a cada uno de ellos. La organización dentro del aula que garantice primero que todos los estudiantes ven a la maestra cuando explica, que el estudiante con necesidades educativas especiales esté cerca de la maestra o que no quedan relegados al fondo del aula. Es decir, que ellos se sientan parte del grupo, que no se sientan excluidos, que no se sientan diferentes. Que los alumnos con necesidades especiales no siempre se agrupen entre ellos, sino que se construyan grupos diversos y heterogéneos, en las ocasiones agrupaciones homogéneas, lo que decía hace un momento. Es muy adecuado para trabajar ciertos aprendizajes, materias, agrupaciones heterogéneas que sirven para enriquecer otros aprendizajes de socialización y motivación. Es muy interesante trabajar con grupos. Los chicos, para todos sería esto. Los chicos aprenden a desenvolverse, emprenden el liderazgo, aprenden a hablar sin miedo a dar sus opiniones, participan de una manera activa. También tenemos la participación en las tareas de la responsabilidad dentro del aula, distribuir los materiales, llevar el control responsable del día. Sería excelente incluir en una actividad específica a un estudiante, ¿verdad? El aula inclusiva tiene que ser un ambiente rico en estímulos, lo que se logre con diferentes recursos materiales de distintos tipos, que puede ser música, murales, postres, incluso fotografías, tablones de anuncios. Pero esta riqueza también se proporciona a través de la variabilidad de tareas, estímulos, apoyos y de materiales y actividades que se enganchan a los alumnos y alumnas. La utilización de la música para crear ambientes de trabajo más dinámicos o relajados. Sabemos muy bien que por medio de la música nosotros podemos captar mucho la atención de los niños. Y no solo de los niños, sino también de los adolescentes. Cuando ellos escuchan, captan más rápido la información de lo que están recibiendo. Dar un espacio al sentido del humor y la risa, como señalan autores como Fernández y Francia. La alegría y el buen humor también se educan. Las personas disfrutan riendo, especialmente los niños. Pueden ser muy enriquecedor que los alumnos y los maestros pasen tiempo divirtiéndose juntos y en actividades lúdicas o analizando situaciones en clave de humor, sin reírse de nadie, sino riéndose juntos. No es decir, no voy a hacer burla a una persona específica, sino que voy a reírme con ellos, en conjunto con ellos por algo que pasó o por la broma que está subsistiendo en ese momento, ¿verdad? El sentido del humor es un sentido emitente humano.
Señala que saber reírnos de nuestros errores y ásperas facilita reconducir situaciones que de otro modo aumentaría la tensión y los conflictos. El sentido del humor aplicado en el campo educativo consigue y se mejora y agilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje y ayuda a mejorar la relación entre los agentes protagonistas de la educación. Dicho de otra manera más sencilla, por medio del sentido del humor, se goza educando y aprenden riendo. Los niños es algo especial que disfrutan. Los niños aprenden riendo, ¿verdad? Considero yo, o me gustaría dejar como una conclusión acerca de los ambientes inclusivos, que nosotros no debemos de enfocarnos explícitamente en ser la persona o ser el maestro que se para al frente y simplemente da órdenes, sino que aprendamos nosotros a ganarnos la voluntad del estudiante, aprendamos a dar un ambiente especial, que aprendamos a dar las condiciones necesarias para cada uno de nuestros estudiantes. Y una de las sugerencias es que recuerden siempre que cualquier concepto y cualquier práctica debe ser entendida en contextos particulares. No juzgues lo que las personas crean o piensan respecto a alguna situación. Trata de analizarla, de conocer las raíces de ello y luego de actuar junto con la misma de las personas. Otra sugerencia es que investigues más sobre los temas acerca del tema de inclusión, cómo poder enseñar, cómo poder ayudar a nuestros niños, porque tenemos diferentes casos que pueden presentar. Existe mucho material disponible en internet, en bibliotecas en las cuales nosotros podemos enlistarnos o podemos aprender demasiado. Que hagamos lista de personas expertas que conozcamos, a los que podríamos acercarnos en nuestro sitio de trabajo, familia, barrio, comunidad, a la que tal vez nos podría ayudar, nosotros preguntándole a ellos, porque siempre debemos recordar que como docentes también somos factibles a aprender. Cada día estamos aprendiendo, en todo momento estamos aprendiendo algo nuevo. Eso es, mis queridos amigos, espero que les haya gustado y a continuación yo quiero presentar unas imágenes de la institución en donde yo trabajo, del aula donde trabajamos en el segundo año de educación básica paralelo C de la unidad educativa Napo, el ambiente que se les puede brindar a los niños. Tenemos canchas, tenemos áreas de juegos para ellos que son especiales para los niños, para que puedan distraerse. Incluso recordemos que en el campo se aprende más. Por medio de la observación aprendemos mucho, escuchando aprendemos mucho, por medio de la música aprendemos mucho. Y siempre incentivar al estudiante a dar lo mejor de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Isamar, y en esta tarde quiero hablarles acerca del ambiente de aprendizaje. Primeramente, quiero enfocarme en qué es un ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje es un espacio en que los estudiantes interactúan bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales, culturales, propicias para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente. Específicamente, en el marco del desarrollo de competencias en un ambiente de aprendizaje, se encamina la construcción y propiciación de un saber que pueda ser aplicado en las diferentes situaciones que se le presentan a un individuo en la vida y las diversas acciones que se le pueden presentar en la sociedad. El ambiente debe de ser parte de ellos, debe fomentar el aprendizaje, debe ser autónomo, dando lugar a que los sujetos asuman la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, también considero que generar espacios de interacción entre los estudiantes en los cuales el aprendizaje se construya conjuntamente de manera que se enriquezca la producción de los saberes con el trabajo colaborativo y que se reconozca la importancia de coordinar las acciones y pensamientos con los demás. Es decir, necesitamos nosotros fomentar en las aulas, adecuarlas de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Ambientes de aprendizaje y modelos educativos. Son importantes, o es importante acotar, que no todos los ambientes de aprendizaje son válidos para todos los modelos educativos en la intención de alcanzar la excelencia académica, ya que el espacio forma parte inherente de la calidad de la educación. Es decir, los ambientes de aprendizaje deben de moverse de acuerdo al territorio al que pertenezcan, ya que un modelo educativo es una recopilación o síntesis de ciertas teorías o distintas teorías, enfoques pedagógicos que orientan a los docentes a la elaboración de programas de estudios y la sistematización de procesos de enseñanza de aprendizaje. Ahora me quiero enfocar explícitamente en ambientes de aprendizaje inclusivos. Al hablar de ambientes de aprendizaje inclusivos, las interacciones en el aula tienen una estructura la cual se componen de acciones. Estas forman los núcleos interactivos, mismos que dan a su vez origen a los ciclos de interacción. Dicha estructura interactiva es el cuerpo de ambiente de aprendizaje inclusivo que se ve viva en un aula integradora. Es decir, el ambiente es de carácter dinámico, es un ente vivo, debe de ser llamativo para el niño o para el estudiante. Se caracteriza por favorecer las intenciones en el aula y la inclusión de todos los miembros, tenga o no sus necesidades educativas especiales en las tareas escolares. La colaboración entre pares facilita la interdependencia positiva y la interacción proveedora. En ambientes de aprendizaje como estos, los niños pueden solicitar, rechazar, ignorar la ayuda en la resolución de las tareas, por lo que se corrobora que esta tiene que ser proporcionada en el momento adecuado. Durante el trabajo de campo, podemos observar que a través de la colaboración de los niños pueden tomar el papel de mediadores como con sus compañeros que presentan dificultades en la realización de alguna tarea. Es decir, incluso los compañeritos mismos nos ayudan a que el ambiente se vuelva un ambiente inclusivo para el estudiante. Si ven que tienen necesidades y ellos comprenden el tema un poquito más, tienden a apegarse a ellos para poderlos ayudar. Lo anterior, podemos anotar que la obtención de los beneficios a través de la implementación de las estrategias colaborativas. Sin embargo, conviene preguntar qué y cómo aprenden los niños con o sin necesidades educativas especiales en escenarios como estos, porque esos vienen a ser ambientes inclusivos para niños con necesidades educativas. ¿Cuáles son las necesidades educativas que pueden presentar? Nosotros debemos analizar los diferentes casos y situaciones que podemos presentar. Necesidades educativas. Para poder diseñar un ambiente de aprendizaje, el profesor siempre debe tomar en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando radicalmente al entorno en el que los alumnos aprendían. En consecuencia, si antes podían usarse un espacio de la escuela, la comunidad y el aula como entorno de aprendizaje, ahora hay espacios distintos que pueden ser empleados como parte del contexto de la enseñanza. Debemos de saber manejar en los contextos también para poder enseñar. Tenemos que siempre enfocarnos en el clima de aprendizaje. ¿Cuál es el clima de aprendizaje que nosotros vamos a brindar como docentes? El aula para la generación de ambientes que favorezcan los aprendizajes al actuar como mediador
diseñando situaciones de aprendizaje centradas en el estudiante, generando situaciones motivantes y significativas para los alumnos, lo cual fomenta autonomía para aprender a desarrollar el pensamiento crítico y creativo, así como el trabajo colaborativo. De nada serviría si un espacio se modifica, introduciendo innovaciones, materiales, tratando de arreglarlo o adecuarlo para jalar o llamar la atención de nuestros estudiantes, si nosotros nos mantenemos inalterables, en inalterables acciones o prácticas educativas que son cerradas, verticales, meramente instruccionales. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a enfocar simplemente a dar órdenes y el estudiante tiene que saber acotar esas órdenes y ellos no van a sentir un ambiente de aprendizaje adecuado acorde a sus necesidades educativas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de brindarle un clima especial, un clima único, porque aún así, si estamos fuera de un ambiente de aprendizaje, es decir, estamos fuera de la escuelita, tratamos nosotros o nos relacionamos mal con las personas que nos están rodeando, no vamos a tener un buen clima para poder dialogar. En este caso, no vamos a tener un buen clima para poder incluir o incentivar al estudiante a aprender. No vamos a poder integrarlo o no vamos a poder realizar la integración educativa que propone eliminar lo que a su juicio es el currículo paralelo de la educación especial. En conclusión, considero y sugiero que la currícula de educación básica concreta dicha sugerencia a través del seguimiento de esta currícula en los centros de atención múltiple y en la incorporación de los niños con necesidades educativas especiales, escuelas regulares. Podemos centrar su interés en la atención de los niños integrados, pero ¿cómo podemos eliminar que el foco de la atención que otorga eso a dichos niños